Dicen que el silencio es neutro, pero hay silencios que gritan, que desgarran, que empujan a una mujer a mirarse en un espejo que nunca eligió. Ella solía estar ahí, disponible, entregada, presente, como una lámpara encendida en medio de la noche, esperando que alguien la notara, esperando que él se detuviera, que dijera, «Tú vales más que mis ausencias». Pero no lo hizo, y cada vez que ella decía «sí», algo dentro de ella murmuraba «no». Un no que aprendió a callar, por miedo a no ser elegida, por temor a volverse reemplazable. Carl Jung dijo que, hasta que no hagas consciente lo inconsciente, seguirá dirigiendo tu vida, y lo llamarás destino. Ella no entendía por qué se sentía tan vacía, si lo había dado todo. No entendía por qué él parecía más cerca cuando ella se alejaba, más atento cuando su voz ya no lo buscaba. Fue entonces cuando ocurrió lo inesperado. Ella dejó de estar disponible, y no por venganza, ni por estrategia, sino porque su alma ya no podía más. Ya no podía seguir ofreciéndose como si su presencia fuera una limosna que alguien tenía el derecho de ignorar. Y fue ahí, justo ahí, cuando él comenzó a buscarla. No por amor, sino por adicción. Porque algo cambió cuando ella dejó de perseguir, porque su ausencia pesaba más que su entrega, porque el misterio de su silencio revelaba una verdad que él no estaba preparado para escuchar. ¿Y tú, te has sentido alguna vez invisible aún estando presente? ¿Has notado cómo la falta de reciprocidad puede desgastar incluso al corazón más generoso? Hoy vas a descubrir por qué tu retirada no fue una debilidad, sino una profecía. Este no es un video sobre cómo atraer a alguien. Es una historia sobre cómo te reencontraste contigo y sobre el extraño magnetismo que surge cuando una mujer se elige a sí misma. Y quizás al final entiendas por qué. Cuanto menos disponible estás para lo que te drena, más adictivo te vuelves para quien nunca supo valorarte. Pero cuidado, porque lo que te cuento hoy, nadie te lo había dicho así. Ella no lo dijo en voz alta, ni siquiera a sí misma, pero había una tristeza callada que vivía en sus ojos, una herida tan antigua que ya parecía parte de su piel. No era tristeza por estar sola, era por sentirse invisible estando acompañada. Durante años confundió amor con disponibilidad. Estaba cuando él no pedía, apoyaba cuando él no agradecía, amaba cuando él apenas notaba. No sabía poner límites porque temía que un no significara el final de la historia, el final de ese amor que prometía, pero nunca cumplía. Y entonces comenzó a apagarse lentamente, pero no del todo, solo lo suficiente para seguir existiendo sin molestar, para estar presente sin ser un peso. Se convirtió en esa mujer que todos sabían que estaría, menos ella, y en el fondo esperaba que él notara, que dijera, te veo, que sintiera lo que ella nunca se atrevió a pedir, pero no lo hizo, porque él se acostumbró a tenerla, sin merecerla, y ella se acostumbró a dar sin recibir. Ese fue su primer error, confundir el acto de darlo todo con ser valiosa, como si el amor tuviera que demostrarse mediante sacrificios invisibles. Y el segundo error fue quedarse. Se quedó cuando ya estaba rota, cuando cada gesto suyo era una súplica disfrazada de ternura, cuando cada palabra que pronunciaba era una forma elegante de mendigar presencia. Pero nadie le enseñó que el alma también se cansa, que hay un punto en el que hasta el corazón más generoso se recoge en silencio para no morir por dentro. Y ese punto llegó. Fue una tarde común. No hubo gritos, ni reclamos, solo un suspiro largo y una ausencia más pesada que cualquier despedida. Ella dejó de preguntar si él la amaba. Dejó de esperar que contestara sus mensajes. Dejó de explicarse, de justificar su intensidad, de suavizar sus necesidades para no parecer exigente. Y en ese instante, dejó de estar disponible. No porque ya no amara, sino porque, por primera vez, comenzó a amarse a sí misma un poco más.
Él no lo notó al principio. Estaba ocupado en su propio mundo, dando por hecho que ella seguiría ahí, como siempre. Pero algo empezó a inquietarlo. Era el silencio, el mismo silencio que él había impuesto tantas veces. Ahora lo visitaba a él, y no sabía cómo manejarlo, porque ya no era ella quien lo buscaba, no era ella quien lo sostenía emocionalmente. Ya no estaba para rescatarlo de sus vacíos, y sin saber por qué, él empezó a sentir una extraña dependencia, una necesidad de encontrarla, de oírla, de recuperarla, como si se hubiera dado cuenta, demasiado tarde, de que esa mujer que siempre estuvo, había desaparecido. Pero no desapareció, solo cambió de lugar. Dejó de estar en la periferia de su vida para ocupar el centro de la suya, y eso lo desestabilizó. Porque hay hombres que no aman realmente, solo se apegan a lo que les sostiene, y cuando esa fuente se retira, confunden la ausencia con necesidad, y la necesidad con amor. Pero no era amor, era adicción, una adicción emocional que se reveló solo cuando ella se volvió inaccesible. ¿Y tú? ¿Te has sentido alguna vez así? ¿Has dado tanto que ya no sabías cómo pedir? Si este fragmento resuena contigo, si en algún momento te convertiste en todo para alguien que no fue nada contigo, déjame leerte en los comentarios, porque lo que viviste no fue debilidad, fue una forma silenciosa de buscar validación cuando nadie te enseñó a elegirte primero. Y si aún te cuesta soltar lo que ya no te sostiene, espera, porque esta historia no ha terminado. Porque justo cuando ella se retiró, cuando por fin dejó de estar al alcance de su amor malgastado, fue cuando él comenzó a sentir lo que nunca se atrevió a decir. Y esa sensación se convertiría en una sombra que lo seguiría cada vez que intentara sustituirla. Pero la mujer que un día fue disponible ya no estaba esperando, estaba despertando, y su despertar sería lo que cambiaría el curso de toda la historia. No hubo un portazo, no hubo lágrimas escandalosas ni despedidas dramáticas, solo una ausencia distinta, un espacio donde antes había calor y ahora solo quedaba eco. Él llegó una noche como cualquier otra, esperando lo de siempre, su sonrisa, su atención, su entrega silenciosa. Pero no estaba, el cuerpo sí, la presencia física seguía ahí, pero el alma, esa alma que lo sostenía sin que él lo notara, ya no pertenecía a ese lugar. Ella se había retirado, no con los pies, sino con la esencia, con ese tipo de retirada que no se anuncia, pero se siente. Había dejado de explicarse, de justificarse, de suavizar los bordes de su dolor para no incomodar. Ya no le preguntaba si la amaba, ya no encendía luces a medianoche para esperarlo, ya no dejaba su silencio como excusa para inventar esperanzas, y en ese ya no comenzó a renacer. Pero todo renacimiento nace del colapso, y el suyo fue lento, interno, invisible, como el agua que se filtra por una grieta hasta que un día el muro cede por completo. La ruptura no fue con él, fue consigo misma, con la versión que construyó para ser amada, con la máscara de la mujer comprensiva, paciente, incansable, porque en su afán de ser elegida, había olvidado que el amor no se ruega, se refleja, y al mirar hacia adentro, vio algo que la aterrorizó. Vio a una niña cansada de complacer, de ser buena, de tragarse el llanto para que el otro no se sintiera culpable. Vio a la sombra, como explicó Jung, es todo aquello que somos, pero no queremos ver, y ella la vio, se vio dependiente, se vio mendigando afecto, se vio anulada, se vio apagada, y por primera vez no la rechazó, no quiso huir de esa parte rota, la abrazó, la escuchó, porque entendió que su adicción a estar disponible no era por amor a él, sino por miedo a sí misma, miedo a quedarse sola, miedo a no ser suficiente si no estaba ahí para alguien. Fue en ese momento, en la más oscura de sus madrugadas internas, cuando comprendió que no era el amor lo que la retenía,
Era la herida que le hacía confundir abandono con pasión, disponibilidad con valor, presencia con amor. Y entonces, eligió no responder de inmediato, eligió el silencio cuando antes explicaba, eligió alejarse de lo que no la elegía de forma clara, y él lo sintió, porque hay una energía inexplicable que se rompe cuando una mujer deja de fingir. Él empezó a notarla en cosas pequeñas. Ya no se reía por compromiso, ya no fingía interés, ya no llenaba el espacio con palabras innecesarias. Su energía había cambiado, y eso lo desestabilizó, porque ella ya no giraba en torno a él, giraba en torno a sí misma, y ese nuevo eje, era un idioma que él no sabía hablar. Y tú, que estás viendo esta historia unfoldarse lentamente, ¿has sentido ese punto de quiebre? Ese momento en que algo dentro de ti dice, basta, aunque tu boca aún no pueda pronunciarlo. Déjame leerte en los comentarios, porque ese instante silencioso, cuando tu alma grita sin hacer ruido, es también un acto de amor propio. El amor propio no siempre nace de la alegría, a veces nace del colapso, de esa rendición profunda en la que dejas de cargar lo que nunca fue tuyo. Y ella lo entendió. No fue un cambio radical, fue una transición casi imperceptible, como si hubiera comenzado a vivir en otro ritmo, uno que no necesitaba ser validado por la presencia de nadie. Ella ya no se maquillaba para él, lo hacía para mirarse al espejo y reconocerse. Ya no preparaba cenas esperando que él valorara el gesto, cocinaba para sí, para nutrirse. Ya no respondía desde la ansiedad, respondía desde el silencio. Y ese silencio hablaba más que 1000 palabras. Fue entonces cuando él sintió miedo, un miedo extraño. No a perderla, sino a descubrir que nunca la tuvo de verdad, porque solo cuando dejó de tener acceso a su energía, empezó a valorar lo que había perdido. Y ahí es donde todo cambia, cuando el que estaba cómodo empieza a inquietarse, y la que suplicaba comienza a elegir. Pero este despertar recién comienza, porque lo más poderoso no fue lo que ella perdió, fue lo que empezó a recuperar, su poder, su centro, su intuición, su deseo de estar para sí misma antes que para cualquier otro. Y esa mujer, la que él daba por segura, ya no estaba disponible, estaba en reconstrucción, y en esa reconstrucción, lo que ella encontró fue infinitamente más valioso que cualquier promesa rota. Carl Jung no hablaba de rupturas sentimentales como algo externo. Para él, todo lo que sucede en una relación es un espejo del alma, un escenario donde los actores principales no son dos cuerpos, sino dos sombras. Y ella lo entendió tarde, pero lo entendió. La sombra no es el enemigo, es la parte de ti que has aprendido a rechazar para encajar, para sobrevivir, para ser amada. Ella vivió años ocultando su enojo, su cansancio, su tristeza, porque pensó que ser emocionalmente disponible la hacía más valiosa, como si ser incondicional fuera sinónimo de ser irreemplazable. Pero Jung lo advirtió. Todo lo que negamos en nosotros, lo proyectamos en otros, y ella lo proyectó en él. Le entregó su poder esperando que él lo devolviera en forma de amor, y no lo hizo, porque nadie puede devolver lo que tú misma entregaste desde la carencia. Él no fue cruel, fue su reflejo, un reflejo de su miedo a estar sola, un reflejo de su creencia de que debía dar todo para ser elegida, un reflejo de su propia desconexión con su esencia. Jung decía que la individuación, el proceso de volverse uno consigo mismo, no ocurre sin dolor, y ella lo vivió. El dolor de darse cuenta, el dolor de verse, el dolor de dejar de culpar al otro, para asumir su parte en el guión. Porque sí, él se volvió adicto cuando ella se retiró, pero no porque la amara, sino porque se alimentaba de su energía, y al retirarla, ella rompió el ciclo. ¿Y qué hace alguien que pierde su fuente de validación emocional? Se inquieta, busca, insiste, confunde vacío con amor. Y eso no es amor, es necesidad disfrazada. Ella, en cambio,
Empezó a ver, a comprender, a reconstruirse desde la sombra. Dejó de preguntar, ¿por qué él no me ama? Y comenzó a preguntarse, ¿por qué yo necesito ser amada por alguien que no me ve? Ese fue el giro. Porque no hay liberación sin conciencia, y no hay conciencia sin atravesar el abismo. ¿Y tú, te has visto alguna vez mendigando migajas emocionales y llamándolo amor? ¿Has entregado tu energía con la esperanza de que alguien te elija? Si esas preguntas te atraviesan, déjalas en los comentarios, porque a veces escribir lo que nunca nos atrevimos a decir es también una forma de sanar. Jung no ofrecía consuelo fácil, ofrecía espejos, y en uno de ellos ella se vio, no como víctima, no como la buena, sino como la mujer que se olvidó de sí misma intentando ser suficiente para alguien emocionalmente ausente. Y entonces comenzó su proceso de individuación. No fue mágico, fue lento, crudo, solitario, pero también fue poderoso, porque en cada capa que soltaba, descubría que lo que más le dolía perder era lo que menos necesitaba. Ya no buscaba ser elegida, se estaba eligiendo, cada día, cada silencio respetado, cada límite honrado, cada deseo escuchado. Y algo muy curioso comenzó a pasar. Mientras más se centraba en sí, más comenzaba a resonar con personas distintas, hombres distintos, energías distintas, porque su vibración cambió, porque ya no era la mujer que estaba disponible para todo, para todos, a toda hora. Era la mujer que sabía discernir, elegir, cerrar puertas sin culpa, y eso la hizo irresistible, porque el verdadero magnetismo no nace del sacrificio, sino de la presencia, de estar tan completa contigo misma que ya no necesitas que nadie te salve. Esa es la sabiduría que Jung sembró en su historia, una sabiduría que no se enseña, se encarna. Y cuando ella encarnó esa nueva identidad, él, el que se creyó siempre seguro, empezó a desmoronarse por dentro, porque no hay peor adicción para un alma desconectada que el amor consciente de una mujer que ya no necesita ser elegida. Y ahí, en esa paradoja brutal, ella encontró su libertad. Pero aún quedaba una pregunta sin responder. ¿Qué ocurre cuando esa mujer renace y él la sigue buscando? ¿Puede alguien volver de su sombra cuando ya no hay espacio en la luz? Eso lo descubrirás ahora. No se levantó un día sintiéndose poderosa, no despertó entre pétalos, ni escuchó aplausos internos al soltar lo que la hería. El renacimiento no es un acto glorioso, es un susurro lento que empieza en el alma y termina transformando el cuerpo, la mirada, la vida. Ella empezó por lo pequeño, por dejar de responder de inmediato, por silenciar el impulso de justificarse, por darse permiso de no estar disponible. Comenzó a escribir sin esperar respuesta, a mirarse en el espejo sin preguntar si era suficiente, a ponerse perfume para sí, no para alguien que ya no la percibía. Y en esos gestos casi invisibles, nació una nueva mujer. No era una versión mejorada de la anterior, era otra, una que ya no se sostenía en la necesidad de ser validada, una que había descendido al infierno de su abandono y había regresado con fuego en los ojos y paz en el pecho. Ella ya no buscaba ser entendida, se entendía, ya no pedía ser escuchada, se escuchaba, ya no quería ser deseada, se deseaba. Y cuando él volvió, cuando ese hombre que un día la ignoró sintió su falta como una sed que no se calma, ella ya no estaba. Al menos no para él, estaba para sí. Él volvió con los mismos gestos, las mismas palabras, los mismos intentos de reconexión. Pero ya no alcanzaban, porque donde antes su voz era himno, ahora era eco. Un eco que ya no dolía, solo confirmaba que su energía se había mudado de lugar. Ella no se vengó, no lo hizo sufrir, no le explicó nada, solo habitó su nuevo centro, con la calma de quien ha entendido que no todo lo que regresa merece ser recibido,
Y tú, que estás escuchando esto con el corazón entre los dientes, déjame preguntarte, ¿y si también es hora de dejar de abrir puertas a quien solo sabe tocar cuando ya no hay luz dentro? Si alguna parte de ti se está eligiendo en silencio, escríbelo en los comentarios, porque elegirte es una declaración de amor que merece ser honrada. Ella comprendió que su energía es un recurso sagrado, que estar disponible para quien no tiene espacio emocional es como regar una flor de plástico. Solo agotas tu agua, pero no verás florecer nada. Y en ese entendimiento, algo cambió en su lenguaje, en su presencia, en su aura, porque una mujer que se ha reconstruido se convierte en un lenguaje que no todos saben leer. Y eso está bien, porque su vida ya no giraba en torno a ser comprendida, giraba en torno a ser fiel a sí misma. Dejó de negociar su intuición, de justificar su intensidad, de minimizar su sabiduría emocional. Ahora era selectiva, intencional, profundamente intuitiva, y cada vez que alguien le preguntaba por qué había cambiado tanto, ella solo sonreía. No todos merecen saber lo que te costó sanar. No todos entenderían que su nueva forma de amar no era reacción, era elección, y en esa elección, su vida se llenó de pausas, de belleza sin ansiedad, de amor sin persecución. Y sí, algunos se alejaron, pero otros llegaron. Almas que no temen a una mujer libre, hombres que no se asustan ante una presencia centrada, energías que no exigen disponibilidad emocional sin reciprocidad, porque el mundo responde distinto cuando tú dejas de perseguir y empiezas a sostenerte. Y ese es el verdadero renacimiento, no el que ocurre cuando alguien te elige, sino el que empieza cuando tú ya no necesitas ser elegida. ¿Te has sentido alguna vez así? En ese espacio de reconstrucción silenciosa donde todo es nuevo, incierto, pero profundamente tuyo. Suscríbete si estás en ese camino, no por seguir una cuenta, sino por seguir rodeándote de palabras que honran tu proceso. Y comparte este video con alguien que aún no se ha dado cuenta de que su valor no se mide por cuán disponible está, sino por cuán fiel es a su alma. Porque quizás, como tú, también necesita recordar que no está sola. Ella renació, no desde la perfección, sino desde la dignidad, y en su renacimiento, descubrió un secreto que ninguna relación le había enseñado. Cuando una mujer se vuelve hogar para sí misma, ya no acepta hospedajes temporales disfrazados de amor. Y fue ahí, en ese nuevo hogar interno, donde finalmente entendió lo que él nunca dijo. No era que no la amara, era que no sabía cómo amar a alguien que ya no necesitaba ser salvada. Pero para ella, ya era demasiado tarde. Su historia ahora seguía otro camino, uno que él ya no podía recorrer. Hay silencios que destruyen, y hay silencios que salvan. Ella eligió el segundo. Eligió desaparecer del lugar donde era invisible, para aparecer en el único espacio donde su alma pedía presencia, dentro de sí. No fue una huida, fue una vuelta, un regreso a esa parte olvidada, a esa voz ahogada, a ese deseo que siempre susurró: quiero ser yo antes que ser de alguien más. Y lo logró. Hoy no espera mensajes a medianoche, ni valida su belleza por la intensidad de un te extraño. Ya no le tiembla el pulso cuando alguien se aleja, porque entendió que el amor que se mendiga nunca construye hogar. Y tú, que has caminado por la misma frontera entre la entrega y la pérdida, escucha esto como un susurro para tu alma. No fuiste demasiado intensa. Fuiste demasiado disponible para alguien emocionalmente ausente. No te quebraste por amar. Te quebraste por olvidarte mientras amabas. Pero ya no. Hoy estás en otro lugar, más silencioso, más firme, más tuyo. Y desde ahí, todo cambia. Porque el verdadero magnetismo no se trata de atraer, sino de sostener tu verdad aunque eso signifique estar sola por un tiempo.
Porque cuando una mujer se elige, el universo comienza a responder de otra forma. Y lo que antes parecía distante, comienza a acercarse, no por necesidad, sino por resonancia. Si esta historia te tocó, si sentiste que alguna línea hablaba directamente contigo, escribe en los comentarios lo que tu corazón no ha podido decir en voz alta. Tu palabra puede ser el espejo que otra mujer necesita para despertar. Y si sientes que esta voz interior merece seguir encendiéndose contigo, suscríbete. Este espacio no es solo un canal, es un refugio para las que ya no quieren suplicar, para las que se están eligiendo, en voz baja, pero con el alma en alto. Compártelo con esa amiga que sigue creyendo que para ser amada hay que desaparecer primero. Porque quizás, como tú, ella también está a punto de recordar que su disponibilidad no es amor, es historia antigua, y ahora es tiempo de escribir una nueva.